buenos días a todos. Nada, hoy celebramos esta jornada técnica con Grupo Valero, que hemos titulado Diseño de la envolvente térmica con aislamientos Valero para el cumplimiento del código técnico. Impartirá la jornada Pablo Palma, que es el director del área de aislamientos de Grupo Valero. También eres profesor en la Universidad de Alicante, ¿no? Simplemente a los que nos estáis siguiendo ahora en directo, tenéis el chat para dejar las consultas. Bueno, podremos abrir micros al finalizar la exposición de Pablo y trasladarle las consultas que tengáis de manera de voz directamente, pero si alguien quiere ir dejándolas en el chat, pues bueno, las puede dejar y se las trasladaré yo al final de la presentación. Adelante, Pablo. Muy bien, muchas gracias, Javier. En primer lugar, agradecer al Colegio de Castellón la colaboración y la difusión de este evento. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Mi nombre es Pablo Palma, como ha dicho Javier, soy el director de área de eventos del Grupo Valero, y en esta jornada os vamos a mostrar cómo diseñar la envolvente térmica de un edificio en cuanto a cerramientos opacos, obviamente, como fabricantes de aislamientos que somos, para cumplir con la demanda energética establecida en el H1, en este caso con el coeficiente K. Para ello me voy a apoyar en unas diapositivas y me voy a apoyar sobre todo en una herramienta web muy sencilla de utilizar que se llama Prontuario de Soluciones Constructivas de Valero, donde podemos predimensionar tipología y espesor de aislantes para cumplir con todos los cerramientos de la envolvente. Luego veremos un poco la solución constructiva en cuanto a detalle, tanto en sección como en 3D y fotografías de puesta en obra. Y finalmente os mostraré un caso práctico de importación de datos de algún programa de cálculo de certificación energética como Hulk, e incluso en Cipeterm H+, que es otro muy utilizado para este tipo de cálculos. Os mostraré que tenemos un botoncito implementado para poder acceder directamente a nuestra biblioteca de materiales, tanto de cerramientos como de productos. Bien, como ha dicho Javier, os animo que preguntéis todo lo que surja la duda por el chat, y al final yo no tengo ningún problema de quedarme el tiempo que sea necesario a contestar todas las dudas, ¿de acuerdo? Así que, sin más, voy a empezar con la presentación. Bien, como comentaba, tengo esto preparado en tres partes. Os mostraré primero el predimensionado mediante el prontuario, que es la herramienta web. Luego pasaremos a las soluciones constructivas y finalmente la importación de bases de datos. Bien, prontuario es una herramienta que veis ahí en el enlace. También podéis hacer directamente desde nuestra página web, desde la sección descargas. Y bueno, pues es una herramienta muy sencilla de utilizar, muy sencilla. Simplemente son 5 desplegables donde hay que introducir la información y nos da un montón de información interesante, incluso de descarga. Como decía, sirve para predimensionar, y cuando digo predimensionar no solo el espesor, que es importante, orientado a cumplir el H1, sino quizás más es el tipo de aislamiento idóneo para cada aplicación en función de sus características. Nosotros, como fabricantes de aislamientos, bueno, pues conocemos las características del material, sabemos dónde se comportan mejor en el edificio, y por eso cuando el usuario utiliza o selecciona un detalle constructivo, la herramienta directamente le propone un producto que sabemos que funciona bien ahí y que es idóneo. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos para ver el funcionamiento, y vais a ver que es muy sencillo. En primer lugar, hay que escoger el elemento de la envolvente térmica, estando dividido en cubiertas, fachadas, particiones horizontales, ahí podrían ser en contacto con el terreno, con espacios no calefactados, etcétera. Particiones verticales también de la envolvente, obviamente, no hablamos de cerramientos adiabáticos, sino particiones de la envolvente, y puentes térmicos. Vamos a poner una fachada para empezar. Una vez que he seleccionado el tipo de elemento, vamos a irnos a la familia, y para ello nos hemos apoyado en el catálogo de elementos constructivos del código técnico, que es un documento que se conoce y bueno, está la gente familiarizada con él. Vamos a escoger, no lo sé, pues por ejemplo este primero. La familia de fábrica vista con aislamiento por el interior. Una vez hemos cogido la familia, hay que definir un elemento constructivo único. Único es porque hay posibilidades de escoger
tipo de hoja interior, puede ser un tabique de ladrillo, puede ser un tratosado autoportante, puede ser diferentes opciones, puede tener cámara de aire, no tenerla, la hoja principal hay varias opciones de espesores y de tipos, de si es ladrillo, bloque de hormigón, etcétera. Vamos a coger la primera otra vez. Y ahora es cuando la herramienta empieza a trabajar, y lo que nos va a hacer es ofrecer un tipo de aislamiento dentro de la familia de productos de Grupo Valero que sea idóneo, uno o varios, para esa aplicación. En este caso nos va a filtrar esos de ahí. Pues bueno, cogemos este mismo, y ahora, para poder calcular el espesor idóneo para cumplir el H1, en este caso hay que introducir la zona climática donde está ubicada el edificio. Vamos a pensar que es Castellón. No sé si ahora mismo la zona B, entiendo, bueno, dependerán de la altitud de la localidad, pero vamos a suponer que es clase B, B o C será, supongo. Pues clase B, pues fijaros, tenemos, la herramienta nos ha dado el detalle constructivo, que esto está sacado del código técnico, del catálogo, y lo único que hemos hecho es incorporar nuestro material. ¿Qué espesor? Pues en este caso, un espesor tal que nos da una transmitancia térmica a ese cerramiento, esa U, de 0,36, que es menor o igual a la establecida en el anejo E. Aquí fijaros que por un lado está el valor límite del código técnico, que son poco restrictivos y valen para bien poco, a la hora de calcular. Un valor límite no sirve para nada prácticamente, simplemente para tener un mínimo y que no nos dé y que cumplamos ahí, pero para nada nos van a hacer cumplir. Estos son valores orientativos que están en el anejo E, que nos dicen que si predimensionamos con estos valores de U del cerramiento y tratamos los puentes térmicos, importante, claro, porque si no os resuelvo puentes térmicos esto no vale para nada, lo más seguro o estamos próximos a cumplir. A ver, esto es muy relativo porque evidentemente cada proyecto es una historia y demás, pero sí que es cierto que si lo analizamos solo los cerramientos individualizados, son bastante correctos, y además luego ajustarlos es sencillo. O sea, si con esta U me pide 7 centímetros, luego poner 8 no cuesta nada. En el programa le aumento el espesor 1 centímetro sin más, para comprobar, ¿vale? Pero como orientación o como valores iniciales están bastante bien. Entonces, como estamos en la zona B, en este caso una fachada, que sería aquí, 0,38 sería la límite, pues el programa ajusta a centímetros completos y me da 0,36, 7 centímetros. Sin más. ¿Qué nos da la herramienta así de manera libre? Pues el PDF. El PDF, que es simplemente, pues, a ver si me deja abrir esto. Vale. Una ficha informativa con el detalle, y más interesante aún sería el dibujo en AutoCAD, que luego puedo ajustar, y el cerramiento creado en formato para Hulk y para Zipeterm. Esto hay que pedirlo al área de descargas. En este caso, todas las personas inscritas, no es necesario ni que estén ahora en directo, ya van a poder tener acceso a todo. Yo luego a Javier le pasaremos los enlaces y él ya verá cómo os lo puede facilitar, si es un correo, los deja colgados en cualquier sitio. Biblioteca de cerramientos, biblioteca de materiales, tanto de Hulk como de Zipeterm, y biblioteca de detalles constructivos en CAD. Son muchos, no sé, no recuerdo ahora, pero pueden ser pues más de 2000 combinaciones, quizás pueden ser, Y luego aparte tenemos unas herramientas de cálculo muy interesantes, que hoy no es objeto de la jornada, pero bueno, son para calcular puentes térmicos, comprobar condensaciones, calcular transmitancias térmicas que no te calculan estos cerramientos o no las ves cuando montas el cerramiento, etcétera. Todo eso también lo podemos pasar, y también las diapositivas de la jornada también las facilitamos, con lo cual toda la información de este webinar la tendréis a disposición para poder consultarla posteriormente. Bien, esto es, como habéis visto, la herramienta es muy sencilla. Vamos a calcular una fachada, una cubierta. Tenemos cubiertas. Vamos a utilizar una que se utiliza mucho en la zona esta, una cubierta plana no transitable. En casi todos los edificios hay alguna parte pequeña que es una cubierta de estas, de grava. Una cubierta invertida, porque en este caso la impermeabilización queda por debajo y el aislamiento se coloca encima, con lo cual el producto tendrá que tener unas características diferentes al de antes y nos marca otro producto, pues el de Ompol verde hidrófobo. Y como antes vamos a ver la zona climática, vamos a escoger la C.
Aquí voy a hacer una variación para que veáis un tema de cálculo. El detalle constructivo con su leyenda. No he puesto esto antes, pero si pincháis aquí nos lleva directamente a la página web del producto donde podemos ver un poco características, aplicaciones, fotografías de obra, etcétera. ¿De acuerdo? Todos son similares. Y vamos a hacer un ejemplo. Bueno, voy a mostrar lo que os decía. Yo he calculado, en este caso, fijaros, con un producto, ¿vale? Y me marca 8 centímetros. Si yo cojo el de antes, la fachada, habéis visto, no sé si recordáis, que salían varios productos. Vamos a poner rápidamente el mismo detalle. Aislante, aquí me dice 4, voy a poner el 32. Zona climática B. Fijaros que a mí me calcula con 7 centímetros con un producto de conductividad 0032. Si yo escojo otro producto que tenga una conductividad más baja, que en nuestro caso lo tenemos, el 29 en este caso, sería la conductividad más baja que podemos trabajar con este material, que es EPS de baja conductividad térmica, o con grafito, como se suele conocer en el mercado, tendríamos hasta 0029, zona climática B, pues fijaros, ya he bajado 1 centímetro. Con lo cual aquí tendría dos opciones, o el TR32 de 7 centímetros o el TR29 de 6 centímetros, ya dependerá del precio y bueno, del espacio disponible para decidirse por uno u otro. En ambos casos me cumpliría la transmitancia establecida en el anejo E. Y ya para terminar, pues hacemos un suelo en contacto con no habitable, por ejemplo. Aislamiento sobreforjado. Claro, un suelo en contacto con no habitable, por ejemplo, un forjado que separa vivienda de garaje, ¿no? En un edificio plurifamiliar, se puede aislar sobreforjado o bajo forjado. Vamos a utilizar la opción de sobreforjado. Aislamiento sobreforjado, Y aquí nos va a dar un producto que es el Grafipol Thermo Impact. Quedaros con este nombre porque luego os voy a mostrar una versión que hemos sacado ahora en formato rollo que es súper interesante que conozcáis, sobre todo por la puesta en obra. Y la zona climática vamos a escoger, pues otra vez la B. ¿De acuerdo? Y nos da el detalle constructivo. Bien, yo creo que la herramienta está bastante clara, es muy sencilla de utilizar y como tenemos al final el chat, bueno, durante toda la jornada el chat y al final tiempo para poder resolver dudas, si queréis luego vuelvo a entrar. Vamos, si os parece, a las soluciones constructivas y vamos a ver si queréis. Aquí es lo mismo. Tenemos soluciones para toda la envolvente térmica. Incluso aquí una interior de particiones acústicas con un termoacústico súper interesante que lleva incorporada una lámina pesada para mejorar o reducir el ruido aéreo entre recintos. Pero tenemos solución para toda la envolvente. Como tampoco tenemos tiempo, estamos limitados en el tiempo, si os parece voy a ver las tres opciones que hemos visto en la herramienta y quizás los puentes térmicos que tienen un interés bastante grande ahora en la actualidad por el tema de cálculo, y cualquier otra que queráis que yo muestre lo ponéis en el chat y oye, techos o yo qué sé, o cubiertas o cualquier otra que yo no vaya, o medianeras, yo luego la muestro, pero vamos a centrarnos para acotarlo un poco en estas. Fachadas, aislamiento o SATE, por ejemplo. Yo me voy a centrar en aislamiento por el interior de fachadas, ¿no? También tenemos producto para sistema por el exterior, que sería el SATE. Bien, fachadas por el interior. Así un poco os muestro algunas características del producto, algunas prestaciones y alguna puesta en obra. Para fachadas, cuando el aislamiento va por el interior, nosotros me están diciendo. Hay preguntas, pero ha dicho creo Javier que las dirá al final. ¿De acuerdo? Me están diciendo mis compañeros que hay alguna pregunta. Lo que queráis, si me las queréis decir ahora y si no al final, como veáis. Vale, fijaros que tenemos en la fachada, el aislamiento por el interior, tendríamos dos soluciones tipo, que sería doble hoja de fábrica, donde el aislamiento va en la cámara, sin más, y donde tenemos hoja exterior de fábrica y hoja interior tratosado autoportante. Obviamente nuestro producto no es para colocar entre montantes de perfilería, no es ni por espesores, ni por flexibilidad, etcétera, sino que es para colocar sobre soporte continuo, sobre mortero, ladrillo, hormigón. Es cierto que hoy, nosotros calculamos bastantes proyectos
es raro cumplir en una fachada, en cualquier zona climática prácticamente, con la lana del trasdosado. Es muy complicado. Con lo cual, a la hora de calcular, me toca doblar el aislamiento. Cuando doblo e incorporo o añado ese aislamiento ahí, pegado a este ladrillo, es cuando nosotros entramos en juego, ¿de acuerdo? Dejaríamos la lana mineral, que tiene unas prestaciones idóneas para el trasdosado, tabiquería seca, y el nuestro tiene mejores prestaciones para estar en contacto con un elemento húmedo que la lana, cada uno a su zona más idónea. ¿Qué ventajas damos de producción? Sin duda alguna, bueno, tenemos 3 conductividades ahora mismo en fábrica, 32, 31 y 29, va calidades y va en precios, obviamente, y os voy a mostrar un par de ensayos acústicos a ruido aéreo, que es lo que se mide en este tipo de aplicación, como puede ser, pues eso, un cerramiento exterior de una vivienda unifamiliar o en un edificio de viviendas, en la fachada también. Fijaros las prestaciones acústicas de la solución completa, porque aquí se mide toda la solución, no es como el ruido impacto que podemos medir la mejora. Aquí en este caso estamos midiendo lo que aísla todo el cerramiento. Tenemos un revestimiento exterior continuo, medio pie de ladrillo triple hueco, tampoco GPS mucho, es un ladrillo más bien poco pesado, comparación de un perforado o que por supuesto un macizo. Lo digo porque cuanto más pese el elemento, mejor comportamiento a ruido aéreo va a tener siempre. 6 centímetros del TR32, que como habéis visto antes es bastante estándar para cualquier zona climática, aunque sea templada. Si nos vamos evidentemente a Burgos, pues el espesor requerido por térmica va a ser mucho mayor, con lo cual vamos siempre del lado de la seguridad. Y fijado mediante pelladas de adhesivo, esto es importante, conviene siempre pegar el aislamiento, el interior, no clavarlo con tacos, porque al final acústicamente se va a comportar siempre mejor si no agujereo y no quito masa a los elementos. Y luego trasdosado con un tabique y sobre nuestras bandas acústicas y demás. Bueno, el tema es 153 decibelios, esa fachada que es bastante normalita, no es nada del otro mundo. Ya es mejor dato que cualquier exigencia del DBHR en cualquier situación de fachada. Creo que está el límite en 47 y encima tenemos un +/-3 de laboratorio a obra, con lo cual acústicamente se comporta perfectamente. Si cambiamos el trasdosado y ponemos un autoportante con placa y lana, aún puedes tener mejor valor manteniendo los 6 centímetros de aislamiento de Grafipol. Y nos vamos a un trasdosado normalito también, con 13 milímetros de placa de yeso, con su lana mineral de 40 entre montantes y demás. Nos vamos a 60 decibelios. Es cierto que utilizamos un caravista que pesa más que el otro, pero bueno, al final son soluciones que cumplen de sobra, que es lo que yo me interesa que entendáis, de sobra el tema acústico. Aquí el aislamiento se pone por tema térmico, no por tema acústico, ¿vale? Porque habéis visto que prácticamente la fábrica y el trasdosado por sí solo ya cumplen de sobra. Es un tema térmico sobre todo. Y ya en cuanto a puesta en obra, pues nosotros somos el único fabricante a nivel nacional, creo, de momento, donde hace estos formatos especiales. Es decir, nosotros servimos a obra en largo a medida. De tal manera que podemos, incluso por forjados, por plantas, servir la altura exacta de las placas para ajustarla a la medida entre forjados y poder eliminar puentes térmicos y acústicos y juntas y trozos sin poner y cortes mal hechos, etcétera. Esto queda muy bien. Nos complica la producción, pero por contra mejora muchísimo la puesta en obra, se coloca más rápido, hay menos desperdicios, etcétera. Esto lo hacemos nosotros en fábrica siempre. Aquí tenéis la solución del Grafipol y luego el trasdosado, que es independiente a la fachada. Se puede dejar una mínima cámara para meter el dedo y poder la canal sobra, no hace falta más. Y bueno, aquí veis al operario con la placa de 280, 297, 345 hasta 350 fabricamos de manera normalizada y hasta 3 metros incluso sin cobrar ningún tipo de desperdicio. O sea que esa característica es muy interesante. Y el tema del adhesivo, como decía, no es necesario clavar con tacos. En los sistemas SATE que van al exterior sí, pero en los sistemas que van al interior, que van apoyados en el forjado, no es necesario. Simplemente unas pedadas de adhesivo cementoso para dejarlo ahí y sin más. Bien, viendo el tema de las fachadas,
os muestro un momentito los techos porque son los mismos productos. Los mismos productos que utilizamos para una fachada podemos utilizarlos para un techo. Lo digo porque los techos son una aplicación que se está utilizando mucho, sobre todo una banda perimetral para el puente térmico. Luego os comentaré esto en el apartado de puentes térmicos. Y aquí el sentido es el mismo, es decir, pegar sobre bajo forjado, bajo losa, etcétera. No, estamos en el mismo caso, no sobre el falso techo, no, sino pegado bajo el forjado. Y igual, podemos pegarlo, no, podemos o sea, ¿tenemos la opción de clavarlo? Sí, pero no es necesario. Ahí está pegado con espuma de poliuretano, ahí con adhesivo cementoso, mortero del SATE también lo puedes pegar, con polímeros, con cualquier adhesivo prácticamente, al poliestireno lo pega. Y esta es la banda perimetral que os comentaba. Luego va el falso techo, o incluso en nuestro caso, por la adherencia del poliestireno, del Grafipol, podemos incluso enlucirlo directamente con yeso, con mortero de SAT, etcétera. Esto serían techos. Y me voy a los suelos. En los suelos ya estamos hablando de otro producto. Abro con lo que la herramienta estaba mostrando, que es el Thermo Impact. El Thermo Impact son nuestras placas para suelos, nuestras placas para suelos que tienen unas características óptimas para suelos, que nosotros estábamos, bueno, bastantes años en el mercado funcionando muy bien. ¿Ves? Se colocan las placas sobre el soporte, simplemente apoyadas sin pegar, sin clavar, sin nada, y luego sobre eso pues echa mortero, la base del pavimento, vamos. ¿Qué pasa? Que son placas, ¿no? Son placas, y en los casos incluso de autonivelante, que son morteros así más líquidos, siempre convenía pues poner algún plástico para que no se me cuele el mortero, ya no solo porque me puede mover las placas si no están bien puestas, sino porque acústicamente conviene que la masa del mortero no toque a la del forjado, porque es un puente acústico, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre conviene separar capas en el suelo. Si va el aislamiento sobre el forjado, una capa separadora, luego el mortero y luego ya el pavimento. Eso es lo recomendable. Con ese concepto y con la puesta en obra, que pues si el tema de la mano de obra sabéis que está un poquito disparada, y encima que hay escasez de mano de obra, hemos desarrollado el Thermo Impact Roll, que sería el mismo producto en formato roll. ¿De acuerdo? Me interesa que conozcáis este producto, digamos que es ahora mismo nuestro producto estrella en cuanto bueno, que es innovador, no lo tenemos solo nosotros, y además en obra, digamos que funciona muy bien en cuanto a puesta en obra, y también yo he ido a bastantes obras donde estaban colocándolo, sobre todo a sensaciones, El roll es el mismo producto, pero que los formatos lo realizamos en formato roll. Entonces, tenemos dos aplicaciones. Voy a poner el detalle primero. Como lámina antiimpacto, porque, no lo he dicho antes, pero el Thermo Impact, las placas de SPS, con esas características, tienen un muy buen comportamiento acústico a ruido de impacto. De hecho, tenemos dos ensayos hechos en Valencia, precisamente en laboratorio Acustel, donde en un caso, ensayando 10 milímetros como suelo flotante, es decir, como lámina antiimpacto entre el forjado y la solería, o sea, el mortero autonivelante y el pavimento, ese delta, ese incremento ya son 27,1 decibelios. Estamos hablando que las láminas antiimpacto convencionales del mercado pueden estar en 20-21 decibelios, ¿no? El polietileno reticulado, que se suele trabajar con espesores de 10 milímetros, 5 milímetros. Aquí ya estamos hablando de 27 decibelios, con lo cual bastante mejor, con una conductividad térmica mucho más baja, aunque no es el caso en este caso, que es 0,030, pero estamos hablando de que acústicamente funciona muy bien. Y luego, digamos, la solución innovadora que hemos metido en el mercado es que el producto, al hacerlo en cualquier espesor, podemos cumplir el aislamiento térmico y acústico a ruido de impacto de un suelo, en el caso de que sea requisito, con un producto. En este caso, por ejemplo, lo que decía antes, forjado de separación de vivienda no calefactado. Me da igual que sea local, me da igual que sea zona común, que no esté calefactada, garaje, etcétera. ¿Por qué? Porque yo cuando calcule voy a necesitar aislamiento térmico, porque ese suelo forma parte de la envolvente del edificio, y además necesitaré, si tengo por planta más de un usuario, que es lo habitual en un edificio de viviendas, láminas antiimpacto para
de solidarizar los suelos con respecto a los de los vecinos. Con lo cual, en una solución tradicional me tocaría poner un aislamiento térmico sobre el forjado, como el verde que habéis visto para las cubiertas, algo así, más rígido, y luego una lámina antiimpacto. Podemos sustituir estos dos productos por nuestro roll en cualquier espesor. De momento lo estamos fabricando hasta en 100 milímetros, funcionando muy bien. Sería este detalle constructivo. Obviamente, cuando lleguemos a los encuentros verticales rígidos, no si baja un aislamiento como el nuestro, que ahí lo podemos unir, estamos hablando de un ladrillo, o un pilar, o un muro de hormigón, no vamos a subir todo el aislamiento. Si estamos hablando de 5, 6, 8 centímetros, ponemos una banda perimetral que nosotros también suministramos para desolidarizar y dar ese margen tanto de dilatación como de ruido de impacto. Vamos a verlo en fotografías que se ve mucho mejor. Tenéis aquí, por ejemplo, este sería el caso de 10 milímetros, simplemente como una lámina antiimpacto, y esa lámina que veis ahí, que sirve para conformar el producto, es una lámina, una especie de, bueno, papel craft, para que os hagáis una idea. No es exactamente un papel craft, pero parecido, con un polietileno, con lo cual está plastificada por la cara superior, con lo cual es impermeable, es decir, echas el mortero y no se cuela, no absorbe, y actúa como barrera de vapor, por cierto, y está preparada con un solapito para luego encintarla y que se quede todo preparado para echar cualquier capa de mortero o de hormigón sin tener ningún tipo de problema, sin necesidad de hacer plástico. Aquí tenéis la unión que se puede hacer con cualquier precinto, o con cualquier cinta de carrocero, cualquier cosa que pega el plástico. Y en los encuentros verticales, si el espesor es pequeñito, lo podemos elevar como una lámina antiimpacto, y si el espesor es mayor, como por ejemplo aquí que estamos hablando de 8 centímetros de aislamiento, obviamente no me voy a subir eso porque se me generaría una junta de dilatación ahí de 8 centímetros. Simplemente pues me pongo bandas como esta, plastificadas o sin plastificar, tampoco pasa nada, de 1 centímetro es suficiente para cumplir esa función de desolidarización perimetral. Aquí tendríamos el roll, aquí tenemos 5 centímetros, podemos pisarlo, podemos apoyar cualquier instrumento de obra y no se rompe, no se agujera. A ver, si se me cae un cúter de punta, pues se va a agujerear, evidentemente, pero para el uso de la obra y el tránsito se comporta súper bien, porque entre que esto es resistente y además esto hace un poquito de reparto, ese plástico, pues se comporta muy bien en la obra. Y da un aspecto realmente limpio y diáfano. Cuando son superficies diáfanas, pues es muy rápido de colocar, porque son rollos de 10 metros o 6 o 4 en función del espesor, pero vamos, por ejemplo, el de 3 centímetros son 10 metros de largo. ¿Qué se tarda en echar 10 metros cuadrados? Pues nada, es extenderlo, es muy rápido, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al operario utilizando uno de 50 milímetros, que es bastante habitual en forjados sanitarios, como es en este caso, forjados de unifamiliares. Y luego, sobre nuestro aislamiento, ya hemos comentado que podemos echar una ortononivelante, como vemos aquí, porque la superficie plástica hace que no absorba el EPS, la lechada y el agua que lleve el mortero, o incluso, o como es lógico también, morteros secos o semisecos o el plastón, porque igualmente se queda como capa separadora. Bueno, pues os he mostrado la fachada por el interior, os he mostrado los techos como bajo forjado, os he mostrado la fachada por el interior, el suelo sobre forjado, y ahora os voy a mostrar los puentes térmicos. Aquí, más que el producto en sí, es la solución constructiva y el cálculo, ¿no? Entonces, tenemos una solución súper interesante, sobre todo en estos dos casos, pero sobre todo en este primero, que si calculáis normalmente con Joule, Cipeter, Cerma, C3X, cualquiera de ellos, veréis que los puentes térmicos hay que resolverlos, o si no, no hay manera de cumplir. Y el puente térmico frente forjado, fachada, es un punto crítico que si no ponemos aislamiento, pues la mayoría de veces no cumple. Con lo cual hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Os vamos a plantear dos situaciones. Poner aislamiento en el frente de forjado o un sistema continuo por el interior, que ahora os lo mostraré. Vamos primero a este caso por el exterior.
Cuando hay un edificio con aislamiento por el interior, pues evidentemente cuando llego al forjado tengo una discontinuidad. A ver si puedo abrir este que se vea más grande. Eso es. Yo coloco el aislamiento, como habéis visto antes, pegado al ladrillo por la cara interior, pero cuando llego al suelo de esa planta, o sea, al forjado ese, pues tengo que interrumpirlo hasta la planta de abajo, evidentemente, porque ahí no puedo poner aislamiento. Una solución, a ver, no es continuidad, pero bueno, es una cosa intermedia, sería delante poner aislamiento. ¿Cuánto? Normalmente se ponen 3 centímetros, ¿vale? Por apoyo del ladrillo. Que se puede poner más, sí, dependiendo si eso está ya apoyado en algún sitio o es fachada pasante. Y se puede poner menos también, donde no cabe. Y lo que pasa es que el valor del puente térmico saldrá peor, pero también se puede poner. De hecho, desde 1 centímetro suministramos. Entonces, aquí hay que ver primero la colocación y el acabado. El acabado lo voy a mostrar, ya que estamos aquí, os lo voy a explicar ya. Sobre nuestro aislante se debe colocar la capa base de los sistemas SATE. Esa capa es un mortero adhesivo flexible con la malla de fibra de vidrio. Da igual en la marca, pero sí que tiene que ser un mortero de SATE. Porque esos son morteros adhesivos y flexibles que se llevan bien con el EPS, están estudiados para eso, que es el producto más utilizado en el sistema SATE, y que sirven de base para cualquier tipo de acabado, ¿eh? Y después de eso ya, pues el acabado que tenga la fachada, el que sea. Si colocamos esa capa intermedia, tenemos garantías de que eso se comporte bien. Y en cuanto a colocación, lo más importante es saber que tenemos la posibilidad, a diferencia de otros productos, de que podemos ponerlo antes de hormigonar, debido a la gran adherencia que tiene el EPS con el hormigón. Este sería un caso donde podemos dejarlo simplemente con los separadores, luego verter el hormigón y se quedaría, digamos, fundido con el hormigón. Lo vemos aquí. Es más económico colocarlo antes de hormigonar que luego ir con un elemento auxiliar por fuera, pues pegándolo o clavándolo al frente forjado. Lo podemos mecanizar superficialmente para mejorar esa unión entre el hormigón y el poliestireno, pero incluso en superficie lisa, porque hay espesores donde no da para mecanizar, por ejemplo el de 20 o el de 10 milímetros, se agarra igualmente. O sea, que no os preocupe que si está ranurado o no, porque se agarra igualmente. Y bueno, yo creo que en cuanto a puesta en obra no tiene más. Es simplemente tener en cuenta que lo puedo colocar, que es recomendable colocarlo antes de hormigonar, dejarlo embebido en el hormigón. Y sobre todo, y más importante, es que el acabado no se puede dar directamente sobre nuestro material, ni un monocapa, ni un aplacado, ni nada. Simplemente hay que colocar la capa base del SATE y después ya lo que sea. Tenemos vídeos, no voy a ponerlos aquí, pero bueno, en nuestro canal de YouTube de algunos productos, entre ellos el rol que habéis visto, etcétera, que podéis entrar y echarles un ojo. El tema de pilares es mucho más sencillo. Se puede dar continuidad por el exterior, igual que hemos hablado con el frente forjado. Aquí lo único es que el producto hay que colocarlo siempre después de que esté la estructura ya desencofrada, no se puede dejar en las chapas del pilar porque si no con esa altura no se puede reventar el producto. Entonces se coloca después, se coloca como un SATE, como veis ahí, pegado con tacos o pegado solo y con el mortero ese que también pega, es adhesivo con la malla, y después el otro. Normalmente se hace al mismo plano y forman cruces entre el frente forjado y el pilar, o tratarlo por el interior, que es simplemente hacer un trasdosado directo de los pilares con 1 o 2 centímetros. El cálculo de aquí es más sencillo porque hay posibilidades de simplificar diciendo que das continuidad al pilar por el interior o por el exterior, no con todo el aislante de fachada, sino con un poco, con 1 centímetro, 2 o 3, lo que quepa, y se puede casi despreciar ese puente térmico. Hay apartados del código técnico donde así lo dice. Sería este caso. Eso sería por el interior, ahí habrán 10 milímetros o 20, 10, 15, 20. Luego va trasdosado. Y por el exterior pues sería este caso. ¿De acuerdo? Mira, aquí tenéis un caso pegándolo. Y luego aquí ya con el mortero flexible ya aplicado. ¿De acuerdo? Eso sería pilares integrados en fachada y frente de forjado fachada, el encuentro ese.
Y la otra solución para el encuentro fachada forjado, en las situaciones donde no podemos colocar aislamiento por el exterior, por ejemplo, una fábrica de ladrillo visto, no sería el caso, o en vuelos, un voladizo donde el perímetro está al exterior, pues ahí aislar el frente forjado es absurdo, porque estoy en el exterior. Habría que aislar en el plano de fachada, pero en el plano de fachada no puedo porque tengo el balcón, o sea, tengo el forjado saliente. En esos casos hay que hacer otra cosa. Una solución muy interesante será darle continuidad al aislamiento de la fachada para adentro. Nosotros hemos puesto aquí SATI, bueno, sistema de aislamiento térmico interior continuo sería, pero aquí el concepto es el de fachada y que me lo tengo que traer para adentro. ¿Cuánto? 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque a partir del metro, si calculáis en TERM, que es como calculamos nosotros, podemos observar que las pérdidas energéticas por esa parte ya empiezan a prácticamente ser despreciables. Digamos que todos los vectores de calor los ves saliendo por la esquinita. Cuando ya va hacia atrás ya hay muy pocas pérdidas. Entonces, ¿cuál es la solución que Valero propone? Teniendo aislamiento ya pegado a la pared, el de la pared traérmelo 1 metro, nosotros vendemos placas de 1 metro, ya lo habéis visto, para el techo, podemos dejarlo embebido o pegarlo después, y el del suelo utilizar el mismo aislamiento, en este caso sería el roll, uniéndolo con el de fachada, porque este caso es válido para hoja interior con tratos autoportante. Si la hoja es un tabique, pues evidentemente hay que apoyar en el forjado y yo no puedo unir el de la fachada y el del suelo. El de arriba sí, pero el de abajo no. Pero bueno, voy a explicar el caso para tratos autoportantes y para el otro simplemente había que tener en cuenta ese puente térmico del ladrillo apoyado, que también podemos poner una banda que también es aislamiento y reducirlo un poco. Pero ese sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ese punto y ese punto de arriba, que es donde tengo yo el puente térmico, prácticamente lo redujo muchísimo en función del forjado, porque el forjado pesa mucho en el cálculo, qué tipo de forjado es, de canto y del entrevigado, y en función de la U de la fachada. Pero bueno, en algunos casos se queda casi como un SATE, hemos calculado, a veces se queda en 0,20 la U, la transmitancia térmica lineal, perdón, la interior, que es la importante, se queda muy bajita. Si es un forjado intermedio, encima la tengo que dividir entre 2. Con lo cual se me quedaría 0,10 arriba, 0,10 abajo. Eso es casi en cálculo como un SATE. Mucho menos a efectos económicos. El metro cuadrado de SATE, sabéis por dónde puede estar. El metro cuadrado de esto, pues indudablemente es mucho menor. Hay que tener simplemente las cotas, ¿vale? Las alturas. Vemos alguna foto. La del suelo creo que está clara, que sería unir... Voy a verlo mejor en esta. Aquí sería unir el aislamiento de fachada, pasa que está muy oscura, no sé si se aprecia, pero bueno, es unir aislamiento de fachada con el del suelo. En nuestro caso, como es el mismo material, que es Grafipol, TR, lo que sea en la fachada, y Grafipol Roll en el suelo, lo uno, simplemente lo dejo así, levanto un poco la lámina, el plástico, para que no se me cuele el mortero y ya lo tengo. Porque sobre esto va un autonivelante y luego va ya la tabiquería interior y los tratosados autoportantes, con lo cual ese punto lo tengo resuelto. Y el de arriba, yo creo que he mostrado una foto antes, sería este caso. Sería pegar una banda de 1 metro del mismo producto, lo suyo es que sea el mismo material o muy similar, llevármela hacia adentro, ¿de acuerdo? La canal ahí, pues evidentemente hay que buscar el forjado, no dejar la atornillada solo a nuestro material, porque nuestro material no es resistente. Pero bueno, si tiene 3 centímetros, pues el taco que sea de lo que tenga más 3, para que salve nuestro material y atornille en el hormigón. Y cuando es un elemento lineal, se queda fuerte, se aprieta, comprime un poco, pero se queda muy fuerte la canal. No os preocupe por atornillar ahí, que si vamos al forjado se queda fuerte y bien. El EPS a compresión trabaja muy bien. Primero deforma un poquito, pero luego es un producto, de hecho se utiliza para recrecidos, rellenos, en forjados también como casetón, bovedilla. Trabaja muy bien sobre cargas repartidas o lineales. Y yo creo que con esto ya lo tenemos, lo que son las soluciones constructivas. Como decía en el chat, mi compañero me dicen que hay algunas preguntas, ahora luego las podemos ver. Y sí que me interesaría hacer un par de casos prácticos pequeñitos y rápidos sobre las bases de datos que tenemos para diferentes programas de cálculo. Para esto sí que me voy a apoyar con el ordenador que tengo en la mesa, ¿de acuerdo? Bien, vamos para allá. Si os parece, abro primero Hulk.
La herramienta unificada LeaderCalendar es uno de los programas reconocidos por el Ministerio para la certificación energética y el cumplimiento y verificación del código técnico. Y bueno, pues si abrimos cualquier ejemplo, vamos a abrir un ejemplo, no sé. Podemos abrir proyectos. Ejemplos, ¿no? Podríamos abrir un ejemplo. Si no, cojo cualquiera de estos, no hay problema. Este mismo. Cualquiera de estos, sí, da lo mismo. Este mismo. Es para mostraros cómo me traigo yo una base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, tengo que abrir desde el botón de cerramientos de la base de datos, del botón de la base de datos que está aquí, este botón de aquí, base de datos. Si me quiero traer la biblioteca de materiales, que serían nuestros productos, que eso está en la página web, en la sección de descargas, y en este caso todas las personas inscritas la van a tener, me entraría en materiales y productos, porque si yo abro aquí veo que yo tengo los materiales genéricos, que por cierto aprovecho para decir que muchos de estos productos no se fabrican con esas conductividades. Por ejemplo, pues esta lana mineral de 0,31, el XPS de 0,029, ni 25 por supuesto tampoco. No sé, hay productos aquí que yo puedo calcular y luego no se pueden encontrar, con lo cual no recomiendo utilizar estos materiales, sino alguna biblioteca de algún fabricante real. Bien, pues si yo estoy aquí, le doy aquí, botón derecho, cargar librería, me voy a, en este caso me la deja en el escritorio, me voy a, vamos a ver, al escritorio, aquí, biblioteca de aislamientos, y me pongo en, aquí, en la completa. Entonces, me aparecen todos nuestros materiales, los selecciono uno a uno o todos y le doy a aceptar. Y automáticamente me aparece una carpetita aquí abajo, ¿la veis? Donde ponen nuestros materiales. De tal manera que yo puedo utilizar los materiales ya, por lo menos reales. Luego se pueden buscar similares, pero por lo menos utilizando materiales reales, que es consejo nuestro siempre, para que no hayan problemas luego a la hora de ejecutar el edificio. Eso en cuanto a Hulk. Bueno, y de la misma manera puedo traerme la biblioteca de cerramientos, donde me traería todos los cerramientos completos por zonas climáticas. No voy a hacer ahora porque tarda un poquito, porque son muchos cerramientos, pero bueno, se haría de aquí, cargar librería, ¿de acuerdo? Y luego cuando tengo el cerramiento creado puedo guardarla como para otros proyectos. Bien, eso sería Hulk. Y ahora voy a abrir Zipeterm. Claro, en Zipeterm es más directo porque tenemos implementada una herramienta, un botoncito que da acceso a nuestras bibliotecas. Vais a verlo. Zipeterm es otro de los programas reconocidos por el Ministerio, que además en este caso permite trabajar en entorno BIM. Está conectado con varios programas como el Zipeterm Loads de cargas térmicas, el Construction Systems de elementos constructivos, etcétera. Puedo traerme un modelo de Revit aquí, calcular aquí, etcétera. Está muy bien. Pongo un ejemplo, el que sea. Por cierto, estamos esperando a que publique la última versión, la 2025D de Dinamarca, me parece que es, donde aquí aparecerá un Valero, es decir, edificio o sistemas constructivos con aislamientos Valero, donde hay un edificio generado con todos nuestros aislamientos. Ya dentro de poquito saldrá. De todos modos, como ese lo tenemos aquí, de hecho lo he hecho yo en este caso, si a alguien le interesa tener ese modelo, yo se lo puedo pasar, ¿de acuerdo? Para cargarlo en vuestro programa. Voy a abrir esta plurifamiliar y os voy a mostrar dónde está el botón, tanto el de la biblioteca de materiales como la biblioteca de cerramientos. Bien, yo ahora lo mismo, me tengo que ir a la biblioteca, me voy a la biblioteca. Aquí sí que me tengo que ir a cada familia, entonces si yo me quisiera traer una fachada, pues me tendría que ir a la familia de fachadas. Pero claro, en este caso, al tener el botón no es ni necesario explicar cómo se importa una base de datos. Vamos directamente al botón. Yo voy aquí, tenemos una fachada, fijaros lo que os decía, aquí viene una lana mineral de 0,031 que no se está comercializando, con lo cual ya tendríamos un problema. Yo, si entro dentro del material, me da la opción de
sustituirlo por otro de la base de datos del código técnico, que estoy en las mismas porque son materiales genéricos, o me deja irnos a un par de fabricantes que estamos aquí, como veis, y nosotros. Este trabaja más con XPS y lanas y nosotros con EPS de grafito. Si pinchamos en el botoncito aquí, da acceso a nuestra biblioteca, donde están todos los productos, que además ponemos un dibujito al lado para que se vea un poco la aplicación recomendada. En este caso tenemos uno para fachadas con esa conductividad, con lo cual ya hemos solucionado un problema, que cumpla esto en el mismo espesor. No sé qué espesor tenía el de antes, pero bueno, voy a ponerle que salga por defecto y la U me la mantendría, ¿de acuerdo? O me puedo traer un cerramiento completo. Para ello hago aquí, esto es importar, un segundo, a ver, entro aquí, entro aquí, ¿vale? En cualquier cerramiento, cualquier cubierta. Aquí sí que la diferencia es que si entro en una cubierta y le doy a cualquier cubierta, al pinchar me van a salir solo las cubiertas por zonas climáticas. En función de la zona climática me va a salir un espesor y tengo un montón aquí de posibilidades. Y si quiero una fachada me tengo que poner encima de cerramientos o una medianera, y aquí ya ir al botón de Valero que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Pinchamos en el botón de Valero y accedemos a las fachadas. Fijaros si hay aquí fachadas. Y vamos a seleccionar la zona climática del edificio y lo único que va a hacer aquí es calcularme un espesor en función de la NEJOE, que es lo que hemos visto antes en la herramienta, para cumplir el H1, la demanda energética. Esto sería un poco la base de datos, las bibliotecas que tienen implementadas Cipiterm en su programa. Para C3X estamos ya trabajando en un complemento que se pueda instalar para poder utilizar nuestras bases de datos de puentes térmicos, etcétera. Y si hay algún otro programa que utilicéis que no tengamos, pues os las podemos hacer, ¿no? No sé, comentarlo y lo vemos. Bueno, y yo creo que con esto hemos terminado los contenidos del webinar y vamos a dar paso a las preguntas que queráis hacer. Voy a permitirme un momentito, un segundo. Voy a ir a la última diapositiva. Aquí están mis datos, mi correo electrónico y mi teléfono, y aquí están los de nuestro distribuidor en Castellón. Aquí tenéis el correo electrónico, aquí pinchando tenéis la página web, tenéis su teléfono y tenéis su dirección para el suministro por aquellas obras que estén cerca de esta zona de Castellón. Pues si queréis contactar directamente con ellos, y si no contactáis conmigo, yo os derivo a ellos, o sea, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, yo paso a Javier y todas las cuestiones que queráis las podemos ver. Muchas gracias, Pablo. Pues lo que hemos dicho antes, por dinámico y más cómodo si hay infecto, y si no, voy a ir leyendo yo de momento, las varias que se han planteado en el chat, ¿vale? Claro, sí. ¿Me oyes? Vale, pues paso a la primera. Pasa que se oye entrecortado, Javier. Se oye entrecortado, no te escucho. Mira, de Jorge Lázaro, que nos pregunta de tema acústico. Se oye entrecortado, vale. Creo que es sin conexión. Un momento. A ver. Vale. A ver si ahora. Ahora mejor. A ver. ¿Mejor ahora? Sí, a ver. Sí, vale. Pues mira, la primera, Jorge. Uy, no se te escucha, Javier. Nos pregunta, bueno, lo tenemos en pantalla. Lo estoy viendo yo ahora, sí, lo veo desde aquí. Jorge Lázaro dice, hola, de tema acústico, el prontuario dice algo. Como tal no, porque está orientada al cumplimiento del DBHE, en este caso del coeficiente K, y entonces solo analiza y calcula por temas térmicos, en este caso por transmitancia térmica, pero sí que no, en el prontuario no sale nada, de tema acústico no sale nada. Quizás si te vas a la ficha técnica de cada producto, sí, ¿vale? Imagínate, ponemos un suelo, particiones horizontales, suelos, elemento constructivo, pues este mismo, aislante y zona climática, la que sea.
Aquí no va a salir nada acústico, pero si me voy a la ficha técnica del producto, sí que me va a incorporar datos acústicos cuando sean relevantes. Por ejemplo, en este caso, el incremento, o sea, el índice de reducción de ruido impactos, el LW, incluso la mejora de ruido aéreo forjado en decibelios. Esto sí que aparece, ¿vale? Pero ya en las características, en la página web o en la ficha técnica del producto. Prontuario no, porque su concepto de cálculo es térmico, no es acústico. Voy a ver alguna más por ahí. ¿Qué resistencia a compresión tiene el Thermoimpact? 100 kilopascales, ¿de acuerdo? En suelos interiores, a diferencia de cubierta, los requisitos son menores. Pensad que los productos utilizados para bases de suelo radiante, nosotros fabricamos mucho, ¿no? Sistemas de suelo radiante, de calefacción por suelo radiante con tuberías de agua, ¿no? No de eléctricas. Se colocan sobre paneles de EPS, siempre son EPS, y la resistencia a compresión está entre 60, 50, 60 hasta 100. Son 5 o 6 mil kilos hasta 10.000 kilos por metro cuadrado. Y yo siempre digo lo mismo, más que la resistencia a compresión hay que ver la capa de arriba. O sea, aunque tenga 300 kilopascales, si lo de arriba no tiene suficiente canto, la capa de base del mortero, para recibir el pavimento, si son cerámicos, que puede haber riesgo de partirse, no un laminado flexible, no va a funcionar bien, da igual que tenga 100 o 500, porque la resistencia a compresión de un mortero es infinitamente mayor a un aislamiento. Es cierto que hay que tener unos mínimos, pero bueno, a partir de 60 kilopascales en suelo va perfecto, pero sí que el espesor de la capa de autonivelante en plastón que sea de 5 centímetros para arriba, para que baje carga repartidamente, porque el EPS, como os he comentado antes, bajo carga repartida se coloca perfectamente. De hecho, nosotros vendemos muchos metros cúbicos de EPS para rellenos bajo carreteras, cimentaciones, etcétera, y una vez que entra en carga deforma lo que tenga que deformar y luego es totalmente estable. Claro, si tienes un metro de tierra arriba, si yo encima de mi EPS pongo un pavimento con cola, pues sí, piso y se me puede, evidentemente si pongo una estantería grande, pues igual se doble y se parte. Pero si yo pongo una capa de mortero, que eso baje repartido, ningún problema, ¿vale? De hecho, ya os digo que la mayoría el 98% de suelo radiante en España se utilizan placas de EPS como base de los tubos. A ver, ¿me las podéis leer vosotros, por favor? Es que no lo veo de aquí. Mis compañeros, aunque no lo oís, pero... Ahora se me oye bien ya. A ver, ahora parece que sí. Pablo, perdona, es que creo que tenía Nada, el tranquilo. ordenador sobrecargado de ventanas abiertas. Bueno, te lanzo la de Lucas, que nos pedía si le podías repetir qué materiales de la librería de Hulk no están en el mercado. Sí, claro, sí, claro. Mira, por ejemplo, hay una lana mineral de 0031. Que yo sepa, las lanas minerales, la conductividad mejor que aparece son 0032. Hay varios fabricantes que las trabajan. 0031 yo no he visto, ¿no? Ni de roca, ni de vidrio, etcétera. En el XPS, sin duda alguna, el 0029 y el 0025, creo que aparece alguno por ahí, que entiendo que serán bases de datos antiguas con HFC, que ya tampoco se fabrican. Y no sé si algún PUR, algún poliuretano también con conductividades que no. Pero vamos, estos dos seguro. Estos dos seguro que no se comercializan. 29 en Francia sí que se comercializa, aquí en España es muy complicado de conseguir y con un coste bastante elevado. La conductividad del XPS en los fabricantes que trabajan hoy ahora mismo son 32, 34, 33, por ahí. Y respecto a Hulk, también preguntaba Jorge si podías repetir cómo se importan los materiales. Sí, claro. Vamos para allá. Sí, aquí hay que diferenciar, como decía, importar un material o importar un cerramiento, claro. Para importar un material me tengo que ir a materiales, botón derecho, importar. Claro, no lo he dicho, pero yo tengo que previamente tener descargado esto, que es la biblioteca de aislamientos Valero, que además voy a abrir un momento la web y así veis dónde está y salimos de dudas. Yo me voy a Grupo Valero, me voy a Inicio, me voy a Descargas, fijaros en el menú, Descargas. Dentro de Descargas me voy a Bases de Datos. Dentro de Bases de Datos me voy a ir a biblioteca de aislamientos para Hulk, este de aquí. Esto sería lo que vais a ver en mi escritorio, que es los materiales, vamos, nuestra gama de productos. Pincho y se descarga. Yo la tengo aquí. Tanto sueltos
como en un archivo todos. Mi consejo es pues pinchar aquí, ¿vale? Esto está actualizado, aunque no viene el 2021. Hay alguno, el rol no está, pero el rol, fijaros que es el Thermo Impact en formato rollo, pero las características son las mismas. Vale, yo ya tengo esto en el escritorio. Buscar un directorio donde pueda encontrarlo, no directorios así raros. En el escritorio lo va a encontrar siempre. Luego abro el programa, me voy a... voy a abrir un proyecto, el que sea, pues este mismo, este. Entonces aquí lo que tengo que hacer es... a ver que abra... Aquí, perdón, ahora. Abro el programa. Imaginaros que tengo mi edificio ya... Bueno, lo suyo es hacerlo antes. Antes de empezar a dibujar, yo lo que haría es cargar la biblioteca. Me voy a definición geométrica. Después de poner los datos generales, me voy aquí. Y en cerramientos me importo los materiales. Desde aquí, materiales y productos, fijaros, aquí tengo todos. Le doy encima de materiales y productos de la carpeta esta, no abajo ya, aquí. Botón derecho, cargar librería. La busco, que en este caso está en el escritorio, y me aparece este cuadro donde me da opción a coger de uno en uno, ¿lo veis? O todos, pues todos. Y le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, automáticamente se me aparece una carpeta, que en este caso sería esta última, aislamientos Valero, la veis ahí, donde ya tengo nuestros materiales. Esto sería cómo importar la biblioteca de materiales. Como decía, casi os recomiendo hacerlo al principio, antes de empezar a dibujar. ¿Por qué? Porque así, fijaros, este está hecho ya que es un ejemplo, pero antes de hacer nada, ¿por qué? Porque yo me voy aquí, a opciones generales, me voy a cerramientos y particiones predeterminados, y ya lo suyo es definir cerramientos tipo, una vez haber creado los cerramientos, que evidentemente si queréis utilizar nuestros materiales, haber creado los cerramientos con nuestros materiales. ¿Por qué? Porque cuando yo voy dibujando se me van asignando cerramientos, si no luego me toca ir uno por uno y es un poco, hombre, si es un chalet con 4 fachadas, no, pero si es un edificio como este, pues a lo mejor te tiras un rato y puedes tener errores. Con lo cual mi consejo es siempre predefinir los cerramientos, ¿de acuerdo? Y ya que estoy, si queréis puedo hacer el ejemplo de... Bueno, no creo que tarde mucho, o si se queda, por lo menos decir cómo es. Voy a ver cómo importar la base de datos de cerramientos. Entonces, me voy aquí a la página web. Disculpad que se ha abierto un momento esto. Nada. Y claro... estupendo. Estupendo. Como son muchos, lo hemos organizado por zonas climáticas. Al final, la zona climática solo va a cambiar que el espesor del aislamiento sea uno u otro, pero realmente el detalle es el mismo, ¿eh? El cerramiento son los mismos. No sé si habrán 600 y pico fachadas, hablo de memoria, pues van a estar las mismas 600, pero en la zona de Canarias tendrá 3 centímetros y en la zona de Alicante 7, o en Castellón, y en Burgos tendrá 12. Pero realmente el cerramiento es el mismo, con lo cual, pues... hemos organizado por zonas climáticas para no repetir. Imaginar que es Castellón, que si alguien puede poner en el chat si es clase B, Castellón, digamos, capital, porque no lo sé, yo supongo que será B o C. Vamos a descargar, no sé, la B. Entonces me iría otra vez a Hulk. Estoy en descargas, me voy a pasar un momentito aquí la biblioteca. Zona B, fijaros, ¿veis? Me lo pongo aquí, en el mismo sitio de antes. Descomprimo el archivo y me dejo este. Un BDC, tiene que ser un BDC en la libre, o sea, abierto en una carpeta que yo quiera. En el escritorio, por ejemplo, vale. Entonces me voy a Hulk y en vez de, me voy otra vez aquí a base de datos. Me voy a cerramientos, en vez de materiales me voy a cerramientos simplemente. Fijaros lo que viene aquí, los cerramientos de ese proyecto, ¿no? La fachada, los cerramientos horizontales y los tabiques. Fijaros que luego me va a aparecer aquí algo nuevo. Me voy a cerramientos, botón derecho, cargar librería. Y me voy otra vez al escritorio, a la misma carpeta de antes. Fijaros, sería biblioteca cerramientos Valero, Hulk, zona B. Le doy a abrir. Y aquí es lo que os digo, que igual tarda un pelín, porque a lo mejor son, pues, 6 por 4, 24, pues pueden ser 600 y pico elementos constructivos, calculo yo.
Entonces tarda un rato, pero bueno, y bien organizado digamos, por tipologías. Vamos a ver un momentito y a ver si podemos visualizarlo. Ah, pues mira, ya lo tenemos. Vale, fijaros, me dice todos. Claro, aquí todos, yo no cargaría el programa con todos. Yo lo que haría es buscar qué elemento me interesa. Pues si quiero una fachada, claro, tengo que conocer el código, entonces yo lo que iría es irme al prontuario que habéis visto y sacarlo de allí, ¿eh? Como vosotros tenéis todo, porque vosotros y vosotras tenéis todo, porque yo voy a pasar todos los cerramientos completos. Si trabajáis con el prontuario y en el prontuario me sale, voy a poner un segundo el prontuario. Cuando yo pongo el prontuario, ya me sale aquí, incluso tenemos índice, ¿eh? Fijaros en el índice, tenemos un índice con todos los códigos. Entonces, fijaros, imaginar que yo quiero una cubierta plana de grava, no transitable, esta, 415. Pues me voy a la 415 y si es invertida, me apunto este código, 415C52I. 415C52I. Me voy aquí, cubiertas, 415, a ver si me acuerdo, C52I, este, ¿no? Sí, 415C52I. Pues ya está, me traigo este. Aceptar. Y fijaros, se me ha abierto una carpeta con un cerramiento que podían haber sido 26, es uno porque me he traído uno, pero ya organizado por cubiertas y ya tengo mi cubierta. Yo aquí ahora puedo cambiar el espesor a este Don Paul para ajustar el agua a mi proyecto, puedo hacer lo que quiera. El resto de cosas yo no lo tocaría mucho porque son cosas tipo, sí, los espesores sí, pero bueno, arena y grava está representada así, pues nosotros hemos cogido la base de datos del código técnico. Esto sería la impermeabilización, la regularización o las pendientes y el forjado y demás. Lo que aquí pesa en el cálculo es el aislamiento, entonces esto luego lo puedo cambiar, ¿vale? Pero esto sería el procedimiento. Si quisiera una fachada, igual. Si quisiera todo, a ver, yo no lo recomiendo, porque cargar todos esos detalles en Joule, pues eso no tiene sentido. Me iría uno a uno, apoyándome en el prontuario y buscando aquí los códigos, ¿de acuerdo? Vale, pues cuando nos paséis el material que comentabas, actualizaremos la información en la noticia de la actividad y pondremos también el enlace de esta grabación y se lo Estupendo. enviaremos a todos los más de 50 personas, arquitectos que estaban inscritos a la jornada. Ah, qué bien. Vale, Estupendo. paso a, no sé si será la última, otra pregunta. Manuel nos habla de puentes térmicos. Aparte de detalles de cerramientos, en el prontuario de soluciones podemos encontrar detalles de puentes térmicos. Sí, no lo muestro, pero sí que hay... Podemos ampliar. Lo bueno de hacer una herramienta web es que está abierta a ampliaciones. Con lo cual, pues, oye, si se propone a alguien un detalle, por ejemplo, el SATI que habéis visto aquí no está. Podemos introducir nuevos detalles. Pasa que las herramientas estas cuestan mucho de generar toda la documentación y los cálculos y es un proceso lento, pero sí, podemos ampliar. Lo digo porque no hay mucho. No hay mucho de puentes térmicos, pero bueno, lo que hay lo voy a mostrar. Vale, Hay y él comenta también si se pueden importar soluciones de puentes térmicos. Para eso quizás voy a mostrar una página web que tenemos que ahí sí que es mucho más sencillo, incluso el cálculo, que por cierto no lo he dicho antes. Aquí directamente tenemos, pues, encuentro fachada con forjado. Como decía, podríamos ampliar, por ejemplo, pilares integrados en fachada es otro puente térmico, tanto el de fachada y el de esquina son puentes térmicos, evidentemente. Pero bueno, a efectos de cálculo, el que más perjudica es este. Sea forjado intermedio, forjado cubierta, pero ese encuentro es bastante, no sé, complicado de, si no resuelves, cumplir. Entonces, elemento constructivo tenemos unos cuantos. Tenemos para poner enfrente del forjado y aplicar el revestimiento directamente con la base del SATE. Tenemos para caravista haciendo un taconcito. Tenemos varios, ¿no? El que sea, pues se coge para varios espesores y se utiliza el producto, que en este caso es uno, la zona climática. Claro, la zona climática, fijaros. ¿Para qué se ha utilizado la zona climática? Para considerar una U. Cuando calculamos un puente térmico, ¿de qué depende el cálculo del puente térmico? Pues depende, entre otras cosas, de la U de la fachada, evidentemente. En función de la U, pues da un valor de tramitancia lineal o otro. Entonces, para fijar una U, pues hemos cogido pues la zona B. ¿Qué U? Pues la del anejo E. ¿Ya? Y con esa U, pues hemos calculado el puente térmico. Lo digo por si alguien piensa que tiene que ver la zona climática con el puente térmico.
¿Y aquí qué me da? La tramitancia térmica lineal, la chi sub e, hace falta la i, ¿vale? Entonces esto está para actualizar esta herramienta. Os voy a aconsejar que si queréis trabajar los puentes térmicos, os vayáis a la página del producto. Mira, podéis acceder desde aquí. Y os voy a enseñar cómo estimar un valor de un puente térmico. Porque os podemos calcular nosotros con TERM. Otro día se puede hacer una demostración. Es que no tengo ni siquiera aquí la herramienta para hacerlo, pero bueno, con TER se podría calcular un puente térmico, por lo menos analizar el puente térmico, y con una fórmula del código técnico del DBH3, del documento de apoyo, con unas formulitas se puede calcular la tramitancia térmica lineal. Pero lo bueno de esta herramienta es que sin hacer nada de lo que os he dicho, se puede estimar un valor. Entonces, yo quiero conocer un valor de un puente térmico. Tengo que buscar qué solución. Aquí tengo un montón, ¿vale? Por ejemplo, la primera, la más habitual. Colocar en el frente de forjado aislamiento. ¿Cuánto? Pues 3 centímetros hemos dicho, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el vuelo del ladrillo no se pase de los 2/3 que me exige la normativa apoyar en el forjado. Bien, ya tengo el detalle constructivo claro. Estamos hablando de un forjado, de un aislamiento por el interior en una fachada para revestir. Ese sería el caso base. ¿Qué puedo yo seleccionar para variar de parámetros? La hoja interior, importante. Claro, el ladrillo, primera, la tramitancia de un ladrillo y la de un trasdosado que lleva lana no es la misma, la resistencia térmica, y no apoyan en el mismo sitio. Uno apoya aquí y el otro apoya arriba, con lo cual no es lo mismo para el cálculo. Yo tengo que seleccionar aquí si es trasdosado, ojo interior de trasdosado autoportante, o si es un ladrillo. Cuando ya voy a quedarme con este. Cuando yo ya tengo eso claro, ¿cuál es el otro parámetro? El forjado. El forjado es clave. De hecho, hay veces que hemos calculado algún proyecto y pasamos el dato y, ostras, con aislamiento, ¿y qué dato más malo? Digo, el dato más malo es por el forjado. Si un forjado, por ejemplo, el reticular de casetón de hormigón es muy mal forjado térmicamente, ¿no? Tendrá sus propiedades, sus ventajas en otros ámbitos que yo no entro, pero térmicamente no. Térmicamente transmite mucho el calor, con lo cual no es bueno. Hay veces que es un problema el forjado, pero bueno, al final es el que es y hay que calcularlo con el que tengamos. Por ejemplo, forjado reticular con casetón de hormigón. Y una vez que ya tengo eso, yo entro en esta tablita con la U de la fachada, que es un valor que se sabe en el proyecto. De todas maneras, en el prontuario la puedo calcular, y con el canto de forjado. Y me voy a esta tabla y la chi sub i sería el valor a introducir en el programa de cálculo, Cipeter, Hulk, Cerma, el que sea, para valor dado por usuario. Si queréis ahora, no lo pregunta nadie, pero lo puedo decir, entro en Joule, por ejemplo, y digo dónde tengo que meter ese valor, ¿de acuerdo? Si os parece, ahora entraré. Entonces, me tengo que coger ese valor, la chi sub i, si es un forjado intermedio, dividirlo entre 2, y si es un forjado cubierto o un forjado solera, dejarlo tal cual. Aquí se trata de estimar. 0,65, a ver, no es un buen valor, pero pensar que el valor por defecto que me da el programa, si yo no pongo nada, está cercano a 1. Pues aquí estamos reduciéndolo a la mitad, colocando 3 centímetros de aislamiento en el frente forjado, con sus discontinuidades, porque aquí esto no está resuelto del todo. Aquí se me va el calor, no sé si lo veis. Entonces hay más soluciones, fijaros, vamos a poner el mismo caso y pongo aislamiento y bandas perimetrales, como hemos hablado antes. El último caso. Fijaros. Aquí estoy metiendo en el frente forjado. Aquí estamos hablando siempre en casos donde el aislamiento es en el interior. No me vale un SATE ni una fachada ventilada. Aislamiento por el interior. Lo digo porque, ¿qué buscamos? Llegar a los valores del SATE. No se van a conseguir, evidentemente, porque en el SATE todo el espesor del aislamiento va por delante, pero hay soluciones como esta donde nos podemos quedar más o menos cerca, costando muchísimo menos. Aquí también es un tema económico. El SAT está disparado en mano de obra y en material. Pues bueno, es un sistema muy eficiente, sobre todo para rehabilitación, pero bueno, hay proyectos donde el SAT no cabe por precio, no cabe por diseño, ¿no? En edificios vistos, por ejemplo, de cara a vista, no, el SAT no tiene sentido. Entonces siempre hay que buscar soluciones alternativas. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué da este puente térmico con hoja interior autoportante. Vamos a mantener el mismo forjado, que es súper importante, reticular de hormigón. Aquí hemos bajado, aquí ponía 0,60 y pico, que parece una tontería, pero 0,10 y algo es bastante en un puente térmico.
hemos visto que poniendo bandas perimetrales se corrige bastante. Si yo cambio el tipo de forjado y me pongo un unidireccional, pues probablemente baje también manteniendo la bovedilla ya bajo, porque el unidireccional por sus características pues transmite menos, y si me voy a un casetón encima de EPS o bovedilla de EPS que nosotros también fabricamos, pues baja mucho más. Pero bueno, al final es estimar, buscar una solución, porque es muy fácil mentirle al programa. Al programa yo le pongo 0,10 y ya está, pero claro, si me revisa el proyecto alguien que entienda de los programas, pues va a decir 0,10 ¿de dónde? O sea, ¿qué voy a hacer en el edificio para conseguir 0,10? Yo me puedo basar en esta herramienta como predimensionado, y luego esto se calcula, repito, con term, para analizar el puente térmico. Se sacan los diagramas de vectores, se saca la U-factor, y con eso me voy al DBH3 y se puede calcular. Si queréis, Javier, explico simplemente en Hulk cómo meter este dato, si queréis. Vale. Vale, lo que tendría que hacer es, en Hulk, me voy a puentes térmicos, ¿de acuerdo? Me voy a puentes térmicos. Fijaros. Bueno, aquí habría que recalcular, esto ya está recalculado, pero si es el proyecto nuevo y me pone 0, pues tengo que recalcular, y él me calcula los puentes térmicos, este tipo de puente térmico, en función del dibujo que yo habrá hecho, pero bueno. Aquí hay 3, fijaros, aquí han puesto 0,10, 0,10 no, o sea, 0,10 no, porque ¿de dónde sale este 0,10? ¿No? Entonces, valor por defecto es 0,97, con esto no me va a cumplir, no me va a cumplir casi nunca. Valor dado por catálogo no lo recomiendo porque es un poco falsear, ¿vale? Es buscar un dibujito que se parezca a mi edificio, pero realmente no es real. Valor por defecto, evidentemente, claro que lo puedes poner, porque es un dato malo. Entonces, si tú no pones aislamiento, pues pon valor por defecto, lo que pasa es que no te va a cumplir. ¿Y qué hay que hacer? Lo suyo es poner un valor dado por usuario y decir de dónde sale ese valor. Entonces, si yo calculo ese puente térmico, me da 0,26... porque lo he calculado. Ojo, la herramienta que os he mostrado no es para poner aquí. La herramienta es para ver por dónde van los tiros. Esa es una herramienta web. Pero si me da 0,50, yo lo meto aquí, calculo y me cumple, oye, entonces sí, calculo bien, o busco a alguien que me lo pueda calcular y me va a dar eso o parecido, y ya me puede cumplir. La herramienta es un predimensionado para ver por dónde pueden ir los tiros, pero tampoco puedo coger en un proyecto y poner que lo he sacado de esa página web, porque eso es una aproximación, ¿de acuerdo? Hay que coger el proyecto, calcularlo con, ya os digo, por ejemplo, con term se puede calcular, y luego con la formulita. Nosotros lo hacemos, ¿eh? Nos podéis enviar el proyecto, no cobramos nada, solo simplemente pues que se prescriban nuestros materiales, eso lo podemos hacer. Entonces, en este caso, pondríamos 0,26, 0 lo que sea, 0,30, y le daríamos, ya está, ya lo tendríamos, le daríamos a recalcular, y ya tendríamos el dato. Entonces, la recomendación siempre es hacerlo así, ¿no? Valor dado por un usuario y calculado en algún sitio que puedas justificar. Eso sería como implementar en la herramienta Hulk. Sí. Buena pregunta. A ver, normalmente se pega, a ver, se puede hacer de dos maneras, pero lo habitual, también por costes y por rapidez, es colocar nuestro aislamiento. A ver. Ahora. Normalmente se coloca primero el aislamiento pegado bajo el forjado. Fijaros, un ejemplo de banda perimetral, perímetro de la fachada. Normalmente tienen 1 metro, por lo que hemos visto del cálculo, ¿de acuerdo? A partir del metro ya pierde eficacia. Normalmente se pega debajo del forjado nuestro material. Aquí no, porque no va a falso techo, pero por ejemplo esta obra va a falso techo. Esto es una passive house en Torrevieja que yo fui a visitar, y ahí va a falso techo. O sea, eso iba trasdosado autoportante. Se pega a nuestro material y luego va, independientemente, va al falso techo. En cada edificio será una historia. En algunos pues harán perimetralmente, etcétera, pero lo normal es que atraviesen nuestro material para ir al forjado. Eso sí que, lo he dicho antes, es importante. Nuestro material no es resistente para atornillar nada a él. Nada, absolutamente nada. Es EPS,
Cualquier aislamiento no es resistente. Entonces, lo que he dicho, si yo he calculado 3 centímetros, si yo tengo que poner la canal ahí, pues tendré que buscar un tornillo que vaya al hormigón, ¿de acuerdo? Al soporte resistente. Otra opción es cortar. Oye, ¿qué va la canal por ahí? A ver, voy a buscar este caso que está así, parece recto, ¿no? No lo sé, si no este mismo, este sí que es recto. Yo tengo aquí, ¿dónde va la canal? Aquí, donde sea. Mira, es que encima tengo EPS ahí, bombilla de EPS. Habría que replantearse la canal y cortar el aislamiento. Eso se corta súper fácil con EPS, o sea, con un cúter o con... Hay máquinas especiales que aportan calor y eso te lo hace una línea rápida. Pero el objetivo final es comentar que a nuestro aislamiento no hay que atornillarle nada, porque ni al nuestro ni a ninguno, o sea, no es un elemento resistente. Tienes dos opciones: o buscas una fijación más larga para llegar al soporte resistente, o cortas nuestro aislamiento y lo evitas. O lo pones después. Es decir, tú pones la canal a continuación de la fachada y a continuación de la canal pones el aislamiento. Esa es otra opción. Y así no tienes problemas. Tendrías simplemente el puente térmico mínimo, que sería, no sé, la canal que puede tener 0,6 milímetros de acero galvanizado, que encima lleva aislamiento porque se coloca sobre una banda y luego tiene lana mineral, un puente térmico mínimo. Si no os fiáis, podéis directamente, ya te digo, poner la canal como siempre al forjado y a partir de ahí la banda de 1 metro. Se puede hacer así perfectamente. Perfecto, Pablo, pues si no sale ninguna pregunta más, pues finalizamos la sesión. Agradecerte vuestra dedicación y nada, confirmar que en un par de días pues actualizaremos la grabación en la noticia y con el material que nos vaya a facilitar se lo enviaremos a todos los inscritos de la jornada. Pues muy bien, muchas gracias tanto por las inscripciones, que me han parecido muchas, la verdad, entendiendo también el volumen de gente, bueno, de personas que hay en ese colegio y en esas inmediaciones, ¿no? Que tampoco estamos hablando de Madrid, ¿no? De una capital como Barcelona que tiene muchísimos. Me parece un dato muy grande y sobre todo las preguntas. Yo no sé si recuerdo o alguna jornada con tantas preguntas, es de las que más han habido y muy interesantes, así que eso siempre nos gusta. Que la gente... Bien, y es uno de los factores de agradecer cuando se realizan eventos en directo, porque es que si no, para eso ya lo consumimos, ¿no? En diferido. Me ha pasado muchas veces de terminar alguna pregunta y ya no sé si es que no hay preguntas, si es que no hay nadie, si es que no sé, y ya me queda así como diciendo, bueno... No, te puedo decir que estamos 25 personas y hemos llegado a 30, pero vamos, aún estamos en el directo, con que nada... mucha aceptación y mucho interés mostrado. Pues muy bien, nada, muchas gracias y esperemos colaborar en otras formaciones. Perfecto, Pablo. Gracias un saludo, gracias. Y a todos los asistentes. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima, adiós.